Bienvenido a tu canal, Algo Paranormal. En este vídeo verás cómo un grupo de jóvenes desafía una antigua regla de su pueblo, al adentrarse en los sótanos después de la medianoche. Lo que comienza como una aventura llena de emoción y curiosidad, pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren un oscuro secreto oculto bajo sus pies. Ponte cómodo que empezamos. En el pequeño pueblo de Windhaven, cada casa guardaba secretos en su interior. Entre todas, una destacaba por su aura de misterio, la antigua mansión de los Montgomery. Desde que era niño, escuché las historias sobre el sótano de esa casa y la prohibición tácita de ingresar después de la medianoche. Mis padres siempre me advirtieron sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de aquel sótano, pero la curiosidad y la adrenalina de la juventud fueron más fuertes que las advertencias. Con mis amigos de la infancia, decidimos desafiar las reglas y descubrir la verdad detrás de los rumores. Aquella noche, bajo el manto de la luna, nos aventuramos hacia la casa de los Montgomery. La madera vieja crujía bajo nuestros pasos mientras nos acercábamos a la entrada. Con lámparas temblorosas, emprendimos nuestro camino hacia el sótano, ansiosos por descifrar sus secretos. Al llegar al sótano, una sensación de pesadez nos envolvió, pero el deseo de conocimiento eclipsó nuestros miedos. Con paso vacilante, descendimos por la escalera polvorienta, cada crujido resonando como un eco de advertencia en la oscuridad. El reloj marcaba las 12:34 de la madrugada cuando finalmente alcanzamos el sótano. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando las luces parpadearon, presagio de algo siniestro que se cernía sobre nosotros. Aún así, avanzamos, impulsados por la necesidad de conocer la verdad. Fue entonces cuando la atmósfera cambió, como si el aire mismo vibrara con una energía ancestral. Sombras danzaban en las paredes mientras un susurro inquietante llenaba el aire. Mis amigos y yo nos miramos, preguntándonos si habíamos cometido un error al desafiar lo desconocido. De repente, una presencia oscura emergió de las sombras del sótano, su figura apenas visible entre la penumbra. Un frío helador nos invadió, congelando nuestros corazones en el miedo más profundo. Intentamos retroceder, pero estábamos atrapados en la trampa que nosotros mismos habíamos creado. Y así, en medio de la oscuridad y el caos, nos enfrentamos a nuestro destino incierto. ¿Qué había despertado en las profundidades de aquel sótano? ¿Era una fuerza sobrenatural más allá de nuestra comprensión, o simplemente la manifestación de nuestros propios miedos? El tiempo parecía detenerse mientras nos sumergíamos en el abismo del misterio. Las respuestas, el destino y la verdad seguían eludiéndonos, desvaneciéndose como sombras en la noche. Y mientras contemplábamos lo desconocido, nos dimos cuenta de que algunas preguntas nunca tendrían respuestas definitivas. Después de aquella noche en el sótano de los Montgomery, la vida en Windhaven cambió de manera sutil pero palpable. Un aura de inquietud se extendió por las calles del pueblo, como si los ecos del misterio nos siguieran a cada paso. Mis amigos y yo nos distanciamos, cada uno sumido en sus propios pensamientos y reflexiones sobre lo que habíamos presenciado. Las noches se volvieron más largas y las sombras más densas, como si el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se hubiera vuelto aún más delgado. En silencio, cada uno de nosotros se preguntaba si habíamos liberado algo indomable aquella fatídica noche, si habíamos despertado fuerzas que nunca deberían haber sido perturbadas. La vida cotidiana continuó, pero la sensación de malestar persistió, como un zumbido en el fondo de nuestra conciencia. Nos aferramos a la normalidad, a las rutinas familiares y a las distracciones mundanas, pero siempre acechaba la sombra de lo inexplicable. En los días que siguieron, comenzaron a ocurrir eventos extraños en Windhaven. Luces parpadeantes en el cielo nocturno, susurros en los rincones oscuros y sueños plagados de visiones inquietantes. Nos mirábamos entre nosotros con temor y sospecha, preguntándonos si éramos testigos de un renacimiento de lo antiguo y lo olvidado. A medida que los días se deslizaban hacia la oscuridad, una sensación de urgencia se apoderaba de nosotros. Nos preguntábamos si debíamos volver al sótano, enfrentarnos a la fuente de nuestro tormento o si debíamos dejar que el pasado durmiera y seguir adelante. Pero algo en el aire nos advertía que la verdad aún estaba oculta en las sombras, esperando ser descubierta. La decisión se avecinaba, incierta y ominosa, y sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Y así, en el crepúsculo de lo desconocido, nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo o de un final inevitable. El destino nos aguardaba con su manto de incertidumbre, con promesas de revelaciones y secretos sin resolver.
¿Qué camino elegiríamos, y qué consecuencias seguirían nuestras decisiones? Solo el tiempo lo diría, mientras el velo entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, dejando al descubierto un universo de posibilidades infinitas. Y en medio de la oscuridad, contemplábamos el horizonte incierto, preparados para enfrentar lo que viniera con valentía y determinación, pero también con el reconocimiento de nuestra propia fragilidad ante lo desconocido. En las semanas posteriores, el aura de inquietud que envolvía a Windhaven se intensificó, como si las fuerzas ocultas estuvieran a punto de desencadenarse sobre nosotros. Los días se volvieron sombríos y opresivos, y la sensación de malestar persistió como una sombra que no podíamos sacudir. Mis amigos y yo nos encontrábamos cada vez más atrapados en un torbellino de eventos inexplicables y presagios ominosos. No importaba cuánto intentáramos alejarnos, siempre estábamos en el epicentro de lo desconocido. Una noche, mientras caminábamos por las calles desiertas de Windhaven, una oscuridad inusual descendió sobre el pueblo. Las luces se desvanecieron, y un silencio sepulcral se apoderó de todo. Nos encontramos rodeados por una niebla densa y espesa que parecía devorar la luz y el sonido. En medio de la oscuridad, escuchamos un susurro siniestro que parecía emanar de las sombras mismas. Un eco lejano de voces que susurraban palabras de advertencia y desesperación. Sabíamos que algo malvado nos acechaba, algo antiguo y hambriento de nuestra humanidad. Intentamos correr, pero las calles se convirtieron en laberintos impenetrables, cambiando de forma y dirección a cada paso que dábamos. Nos encontramos atrapados en un juego macabro, perseguidos por una oscuridad que no conocía límites ni piedad. En medio del caos, nos dimos cuenta de que estábamos solos, separados de todo lo que conocíamos y amábamos. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y supimos en nuestros corazones que no había escapatoria. Y así, en el abrazo final de la oscuridad, nos desvanecimos en la nada, devorados por las sombras que habían acechado en los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Nuestros nombres se desvanecieron en el viento, olvidados por un mundo que nunca entendería la verdad detrás de nuestra tragedia. La oscuridad nos consumió, y nos vimos arrastrados a un abismo de desesperación y angustia. Las sombras nos envolvieron con sus garras heladas, y nos sumergimos en un mar de sufrimiento y horror sin fin. Cada intento de escapar solo nos llevó más profundo en la espiral de la perdición. Nuestros gritos se perdieron en el vacío, y nuestras lágrimas se convirtieron en parte del río interminable de dolor que fluía a nuestro alrededor. El tiempo perdió su significado, y nos encontramos atrapados en una eternidad de tormento y desesperación. Nuestros cuerpos se convirtieron en marionetas de la oscuridad, y nuestras almas fueron consumidas por el fuego ardiente del remordimiento y la culpa. Y así, en la penumbra eterna, nos dimos cuenta de que la verdadera tragedia no era la muerte física, sino la pérdida de todo lo que éramos. En el abrazo frío de la oscuridad, encontramos nuestro destino final, condenados a vagar por la eternidad en las sombras, sin esperanza de redención o salvación. Nuestro final fue trágico, pero nuestra historia sigue viva en los susurros del viento y los ecos de la noche. Somos la advertencia silenciosa de lo que yace más allá de los límites de la realidad, una sombra fugaz en el vasto y oscuro cosmos. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que tú también puedes enviar tus historias a nuestro Gmail que estará acá abajo en la descripción. Saludos.